Same as for me. I'm giving message to many people. So there is no record about this evangelism school. Okay. So, Pastor Ian dice que lo mismo sucede en el caso de él. Como él también tiene varios estudios bíblicos, no tiene registro de cuál fue la última clase que dio en esta escuela o en este estudio bíblico. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermana. Sí, soy la hermana Karina de la Torre. Es que, bueno, yo tengo aquí un apunte. Es la iglesia Manuel de Panamá, ¿no, verdad? No, es de el sur de California. Ajá, es que el último apunte que tengo del pastor es del 21 de septiembre. No sé si sea ese. Es que yo sí apunto cuando el pastor, bueno, apunto el pastor que nos está dando el estudio y lo Sí. tengo a él desde el 21 de septiembre. Sí. Ah, muy bien, hermana Karina. ¿Y cuál fue la clase de ese 21 de septiembre? Bueno, estuvimos viendo Génesis capítulo 3 del 1 al 7. En donde nos dice que entregaron su vida a Satanás y que aún los pues los bebés cuando nacen pues ya vienen con este problema espiritual. Vimos Juan 10:10. Okay. Juan 10:10. So, Pastor Yang, Karina says that if she's not mistaken, the last class that you had with them was on September 21st. And Okay. September 21st, and the class was focused on Genesis chapter 3, verses 1 to 7. She also has in her notes that we read John chapter 10, verse 10. And so it's not me. No, seguramente no soy yo, hermana. Muy buenos días. Bueno, una disculpa, ya entré un poquito tarde. Andaba haciendo una oración por una hermanita que se sentía mal, pero yo tengo el último apunte del pastor el 5 de octubre, donde, bueno, se basó ahí en Génesis 3:15 y, bueno, lo que nos dijo que iba a hablar, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Nos habló acerca de que, bueno, nosotros tenemos problemas espirituales, físicos, y que Satanás trabaja a través de esos problemas espirituales, utiliza la hechicería, el chamanismo, y bueno, que en Génesis 3 nos habla acerca de la solución, que es Cristo. Nos habló de Isaías 7:14, Mateo 1:21, que Cristo es el Hijo de Dios viviente, que Él es el camino, que Jesús, bueno, Él tiene, Él es nuestro verdadero rey, nuestro verdadero profeta y nuestro verdadero sacerdote. Es de lo que, bueno, yo tengo aquí apuntes. Muy bien, hermana. Me mencionó Isaías 7:14. Mateo, ¿cuál es la cita de Mateo? Mateo 1:21. 1:21. Génesis 3:15. Juan 10:10. Efesios 2:2. Okay. So, Pastor Jan, Elizabeth says that if she's not mistaken as well, the last class that she has in her notes with you was October 5th. October 5th, and the main Bible verse was around Genesis 3:15. And you also talked about Isaiah 7:14, Matthew 1:21, Ephesians 2:2. And you were focusing on the fact that our Lord Jesus Christ is our true King, true prophet, true priest. 자기한테 묻자.
Sorry. Okay, Fíjate que Mario, Mario, can you ask them, they have done Matthew chapter 4 with me? Amados hermanos, Pastor Jan pregunta si recuerdan si hemos estudiado Mateo capítulo 4 con él. Mateo, ¿qué perdón? No escuché bien. no lo hemos Mateo, estudiado. Mateo capítulo 4. So Pastor No lo José hemos says, estudiado. no, we haven't studied that chapter of Matthew. Mira, la última que tuvimos con el pastor Jan, es Génesis 3 del 1 al 6 y cita Juan 14, 6. Ok, entonces. Bueno, soy el pastor Alberto. Yo digo que el hermano dé lo que ha preparado y pues, aunque repita las enseñanzas, de todos modos, a veces Dios nos da otro punto de vista. El Espíritu Santo muchas veces muestra cosas nuevas. Okay, so Pastor Alberto says, Pastor Jan, that he thinks that it doesn't really matter if we repeat one class, because God would give us a different perspective, even if it's the same scripture that we read. The Holy Spirit would give us a different perspective. So that's why to do Matthew chapter 4 is no problem. Yes. Okay, let's do Matthew chapter 4 today. Muy bien, hermanos. Entonces, tomando en cuenta el comentario de Pastor Alberto, entonces escudriñemos Mateo capítulo 4 el día de hoy. Okay, Mario, let a person pray for this Bible study. Ok, entonces iniciamos, hermanos, con una oración. ¿Alguien de ustedes puede orar, por favor? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos en esta hermosa mañana delante de tu bendita y santa presencia. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das, estar reunidos con el propósito de aprender de tu palabra. Gracias por la vida del profesor, la vida del traductor. Gracias, Padre, por esa buena disposición que ellos tienen para poder transmitir tu palabra, lo cual rogamos sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, Señor, y que juntos podamos aprender de ti porque tú eres nuestro divino Maestro. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Okay, today Genesis chapter 4, verse 1 to 11. Did you say Genesis or Matthew, Pastor? Matthew. Okay. Muy bien, hermanos. Entonces, el día de hoy leamos Mateo capítulo 4. Pastor, would you please repeat the verses? Yeah, 1 to 11. Del 1 al 11, hermanos. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Dice así, Mateo 4, del 1 al 9, del 1 al 11, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Entonces respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrá
para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Thank you. Muchas gracias, hermana. Good morning, everyone. Buenos días a todos, hermanos. The reason we are studying Bible is to understand the point God wanted to say through the Bible. La razón por la cual nosotros dedicamos tiempo para escudriñar las escrituras es para poder entender cuál es el tema o cuál es el punto del cual Dios nos quiere hablar. But there is a lot of subject in the Bible, so we can find a lot of message from the Bible. Pero a decir verdad, hay muchos temas que se pueden encontrar en la Biblia. Eso quiere decir que podríamos obtener varios mensajes. But there is the most important message God wanted to say through the Bible. Pero lo que sí es cierto es que hay un mensaje más importante que Dios nos quiere dar a través de toda la Biblia. There is a Christ, because only in the Christ there is the life of God. Y ese mensaje es Cristo, porque solamente en Cristo se encuentra la vida de Dios. And what God promised for his salvation is only Christ. Y lo que Dios prometió para dar salvación fue solo Cristo. So what God wanted to say through the Bible, the first is who the Christ is and what the Christ is for mankind. Por eso es que el tema primordial que Dios nos quiere dar a través de la Biblia es quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho por la humanidad. So we must be able to find out Christ whenever we read the Bible and wherever we read the Bible. Por eso es que nosotros debemos ser capaces de encontrar a Cristo cada vez que escudriñamos la Biblia, cada vez que leemos la Biblia. So all the chapter of the Bible has the message of the Christ. Eso quiere decir que todos los capítulos que encontramos en la Biblia contienen un mensaje que nos hablan acerca de Cristo. So even Matthew chapter 1 is the genealogy. Y por ejemplo, en el caso de Mateo capítulo 1, que nos habla acerca de una genealogía. So it is the genealogy for the Christ, not for anything. Esa es la genealogía que nos habla acerca de Cristo. No es una genealogía para hablar acerca de algo más. So the Matthew chose the genealogy to prove Jesus was a Christ first. Entonces el escritor Mateo, quien escribió el libro de Mateo, decidió plasmar la genealogía de Cristo antes que nada, para probar que Jesús es el Cristo. So Matthew is proclaiming to the Jewish people, yeah, as you know, if we come down along the genealogy from Abraham, and then we can meet the Jesus Christ. Entonces, el enfoque de Mateo era dirigirse al pueblo judío, y al escribir la genealogía le está diciendo al pueblo judío, miren, si tomamos en cuenta la genealogía desde Abraham, podemos encontrar al Cristo. So Matthew is proclaiming and proving that Jesus Christ was the descendants of Abraham and David.
Entonces, al escribir la genealogía, Mateo está probando que Jesucristo es descendiente de Abraham y descendiente de David. So it's the same as the chapter 4 is talking about Jesus is the Christ. Y con respecto a Mateo capítulo 4 es lo mismo. Mateo capítulo 4 nos está hablando acerca del hecho de que Jesús es el Cristo. So Matthew chapter 4 verse 1 to 11 is proving that Jesus is the Christ through his being tempted by the Satan. Entonces, en esta cita que acabamos de leer de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11, Dios nos quiere probar que Jesús es el Cristo y nos lo quiere probar a través del hecho de que Él fue tentado por Satanás. So according to my experience, there are a lot of people who have a misunderstanding about chapter 4, the being tempted by the Satan. De acuerdo a mi experiencia, hay muchas personas que tienen una mala comprensión acerca de lo que leemos en Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11. Me refiero a un mal entendimiento con respecto al hecho de que Jesús fue tentado por Satanás. So many people think how Jesus, the Christ, the God, could be tempted by the Satan. Entonces, la interrogante que surge en la mente de muchas personas es, ¿cómo es posible que Jesús, el Cristo, Dios mismo, pudo ser tentado por Satanás? So there are many people who have a doubt about that or questions about that, but they don't have a clear answer about their doubt. Entonces, muchas personas tienen dudas o preguntas acerca de esto y, a decir verdad, no tienen una respuesta clara y contundente con respecto a esto. But according to chapter 4, verse 1, Jesus was not tempted by the Satan. He was tempted by the Satan, but it was not the plan of Satan. Pero si prestamos atención a lo que nos dice el versículo 1, en realidad no fue el plan de Satanás tentar a Jesús. Sí, Satanás tentó a Jesús, pero no fue su plan, no fue plan de Satanás, no fue plan de él. The Satan is not a being to tempt Jesus Christ without permission. Satanás no es un ser capaz de tentar a Jesús si no tuviese el permiso de Dios. Even though that Satan tempted Jesus Christ, and then there must be a reason. Sin embargo, en la cita que leemos hoy, vemos que Satanás tentó a Jesús. Quiere decir que debe haber un mensaje importante, debe haber una razón detrás de esto. The verse 1 is saying that Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Entonces, en el versículo 1 leemos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesus was led by the Holy Spirit to the desert to be tempted by the devil. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. And then this temptation was done by God, not by Satan. Eso quiere decir que este incidente de la tentación fue planeado y fue llevado a cabo por Dios mismo, no por Satanás. So the point that this was the plan of God, this belongs to God, is a turning point actually to understand this passage correctly. Entonces, entender que este incidente fue el plan de Dios es un
punto de giro para poder entender cuál es la razón detrás de esto, de la tentación. So if it is the plan of God, we can understand then, right? ¿Verdad que aclara nuestro pensamiento entender que fue el plan de Dios? It was not the plan of Satan, and then the Satan was summoned by God to do this for the plan of God. Esta tentación no fue el plan de Satanás. Satanás fue llamado por Dios para llevar a cabo la tentación. Yeah. So, and then everything is clear why Jesus was tempted by the Satan. Entonces, a partir de este momento, todo debe verse más claro. Debemos ver más claro por qué es que Jesús fue tentado por Satanás. Era el plan de Dios. So if this temptation was done by God, and then there must be a reason from God. Y si esta tentación fue llevado a cabo por el plan de Dios, quiere decir que hay una razón importante detrás del incidente. And the reason must be same as the reason why Jesus has come. Y la razón debe estar alineada con la razón por la cual Jesús vino a este mundo. So it was this temptation has the same reason of Jesus dying on the cross, because Jesus has come to die on the cross. Eso quiere decir que esta tentación tiene el mismo objetivo de la muerte de Jesús en la cruz, porque Jesús vino a morir a la cruz. So the reason God planned this temptation was to destroy Satan first. Eso quiere decir que la razón por la cual Dios planeó esta tentación es para destruir a Satanás antes que nada. It was just before the public ministry of Jesus. Debemos ver que este incidente de la tentación sucedió justo antes de que nuestro Señor Jesucristo iniciase su vida ministerial pública. So Jesus wanted to destroy the Satan to do his public ministry successfully. Eso quiere decir que Jesús, antes que nada, quiso destruir a Satanás para poder llevar a cabo su ministerio de manera exitosa. Matthew chapter 12, verse 29 is saying that Matthew chapter 12, verse 29. So Leamos. Okay, can you read that? Leamos Mateo capítulo 12, versículo 21, hermanos. ¿Alguien de ustedes lo puede leer? Mateo capítulo 12, versículo 21. Amén. Y en su nombre esperan los gentiles. Pastor, are you sure it's Matthew 12, 21? 29. Oh, ok. Es 12, 29, hermana, disculpe. Ajá. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. In this verse, strong man means the Satan. So Jesus said, to destroy the strong man is the very first thing we should do. Aquí este hombre fuerte representa a Satanás. Y nuestro Señor Jesús dice que lo primero que hay que hacer es atar a este hombre fuerte. So this was one of the principles of Jesus' behavior, activity of his ministry. Y este es uno de los principios que vemos en el ministerio, en las actividades del ministerio de Jesús. So God summoned Satan to be there. Jesus was not led by the Satan. Entonces aquí vemos que Satanás fue llamado por Dios a ir al desierto,
¿No es Satanás quien guió a Jesús al desierto o no es Satanás el personaje principal detrás de la tentación? And the Satan must obey God's command, right? Entonces debemos ver aquí que Satanás debe obedecer el mandato de Dios. And the Satan must do everything as the command of God. Y Satanás debe llevar a cabo el mandato de Dios al pie de la letra. Even the content of temptation was instructed by God, right? Incluso el contenido de la tentación fue una instrucción de Dios, ¿verdad? So God decided what the Satan must tempt Jesus. You must tempt this and this and this, like this, right? Eso quiere decir que Dios le dio una instrucción específica a Satanás. Tú debes tentar a Jesús con esto y con esto. And after the Satan has done everything, he has no choice to be disappeared. Y vemos que después de que Satanás llevó a cabo lo que Dios le dijo que hiciese, después de que llevó a cabo la tentación, no tuvo otra opción más que desaparecer de ahí. Maybe God commanded to Satan, now you go away. You have done everything you must do. Right. Entonces lo que vemos aquí claramente es que después de que Satanás tentó a Jesús, le dijo, ok, Satanás, ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora sal de aquí, vete. Satan is only a tool before God, right? Satanás es solamente una herramienta delante de Dios. Satan is only a creature before God. So Satan has no power against God. Satanás es solamente una criatura delante de Dios. Satanás no tiene poder en contra de Satanás, en contra de Dios, perdón. And this was the time for Jesus to prepare his public ministry. Y este fue el momento para Jesús para preparar su ministerio público. So Jesus has done 40 days fasting prayer for his public ministry. Vemos también que nuestro Señor Jesús llevó a cabo ayuno por 40 días para el propósito de su ministerio público. The first thing he should prepare for his public ministry was to destroy Satan. Y vemos aquí claramente que lo primero que Jesús preparó para iniciar su ministerio público es destruir a Satanás. Jesus was not tempted by the Satan because he was not powerful enough because of the 40 days of fasting prayer. Entonces debemos ver que Satanás no tentó a Jesús porque Jesús se encontraba débil, porque estaba ayunando. The reason is the only one thing, to destroy Satan first. La razón por la cual Satanás fue llamado al desierto a tentar a Jesús fue para ser destruido antes que nada. And one more thing, Jesus was tempted by the Satan was for his people. Una razón más por la cual Jesús fue tentado por Satanás es por el pueblo de Dios, por su pueblo. So because Jesus died on the cross instead of us, that's why we don't die, right? Y como Jesús murió en nuestro lugar, esa es la razón por la cual nosotros no morimos, ¿verdad? The same as this, Jesus was tempted by the Satan instead of us. So that's why we don't have the temptation from Satan. Y entonces en este caso es lo mismo. Jesús fue tentado en lugar nuestro. Eso quiere decir que las tentaciones de Satanás no son trascendentales para nosotros. So, and then we have the power to overcome the Satan's temptation because Jesus was tempted by the Satan instead of us.
Eso quiere decir que nosotros tenemos el poder de Dios para sobrepasar las tentaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado primero. It is the O same tentado, as same as that we can overcome our dying because Jesus died on the cross for instead of us. es porque Jesús fue tentado en lugar nuestro. Lo mismo sucede. Nosotros podemos vencer a la muerte porque Jesús venció a la muerte. So Primero. this is one of the proclaiming of Jesus against Satan. Satan, you never tempt my people because I tempted by you instead of my people. Entonces aquí podemos ver una proclamación de Jesús en la cual le dice a Satanás, Satanás, tus tentaciones no podrán vencer a mi pueblo porque yo fui tentado por ti en lugar de ellos. So we must not forget that we have the power to overcome all the temptation of Satan. Por eso es que nosotros debemos tener siempre presente que nosotros tenemos el poder de Dios para vencer las tentaciones de Satanás. If we hold on to Christ as the covenant, we can enjoy his spiritual power to destroy Satan. Si nosotros nos aferramos a Cristo como nuestro pacto, entonces podemos disfrutar de el poder espiritual de Dios para sobrepasar las tentaciones de Satanás, para vencer a Satanás. So Jesus has come to crush Satan's head, right? This is the very first gospel, Genesis chapter 3, verse 15. En Génesis 3:15 vemos el primer evangelio. Jesús iba a venir para destruirle la cabeza a la serpiente. And when we confess that Jesus is Christ as Peter, so we can enjoy his power, right? Y cuando nosotros hacemos la misma confesión que Pedro hizo, podemos disfrutar del poder espiritual de Dios. And this passage is talking about one more is the way to destroy Satan is the word of God. Y el siguiente mensaje que vemos a través de este pasaje es que la manera para poder vencer la tentación de Satanás es a través de la palabra de Dios. And the verse 4 and the verse 7 and verse 10 is come from the Old Testament Deuteronomy. Los versículos 4, 7 y 11 vienen de lo que Deuteronomio nos enseña. So whenever Jesus said to Satan the word of God, the Satan has no choice to disappear. Por eso es que cada vez que Jesús le habló acerca de la palabra de Dios a Satanás, Satanás no tuvo otra opción más que ser vencido, más que desaparecer. When Jesus said the word of God to Satan, Satan has no choice to talk back to Jesus. Cuando Jesús le respondió a Satanás en sus tentaciones con la palabra de Dios, Satanás ya no pudo decir nada más. So this is Ya no pudo responder. So this is the authority of the word of God. So whenever we pray, holding on to the word of God is the best way. Esta es la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que la mejor oración que podemos tener es una oración en la que confesamos la palabra de Dios. And if we read verse 4, it is written that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Por ejemplo, el versículo 4 dice lo siguiente: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So man does not live with the bread only, but the word of God, right? Este versículo nos enseña que el ser humano no vive solamente por el alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. It means if we live in the word of God,
the words will be fulfilled in our practical life, and then it makes the answer of our prayer or sometimes the big miracles. Esto quiere decir que si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, los aspectos físicos de nuestra vida son transformados a tal grado de que podemos decir que fue un milagro. So this verse 4, it doesn't say only for our physical life, for the spiritual life. If there is no words of God, it is impossible eternally to be saved from the curse. Este versículo 4 no está haciendo énfasis en el alimento, en el pan físico. Aquí está haciendo énfasis en la necesidad de el alimento espiritual. Si una persona no tiene la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, para esta persona es imposible recibir salvación, es imposible salir de la maldición. So we must live the word of God, but many people don't know how to live with the word of God. Eso quiere decir que nosotros debemos vivir alimentándonos de la palabra de Dios. Sin embargo, hay muchas personas que no saben cómo vivir de esta manera. If you are praying in the word of God, you can understand how to live with the word of God. Si ustedes tienen como contenido de sus oraciones las palabras de Dios, entonces saben qué es vivir alimentándose de la palabra de Dios. So have you heard about the way of salvation from other pastors? ¿Han escuchado ustedes acerca de el camino de la salvación de parte de otros pastores? No one know about that way of No, salvation? Mario. ¿No han escuchado el camino de la salvación? No, pero bueno, así como tal, no, pero como doctrina sí. O sea, hay pastores que dicen que hay que reunir ciertos requisitos para poder estar, pues para estar en el camino de la salvación, ¿no? Well, no, we haven't heard specifically that, but I think that as a doctrine, we have heard about this. Some pastors think that we have to meet some requirements to experience the way salvation. Have you seen the paper summarized as a picture? Have you seen the papers? ¿Han visto ese material que nosotros usamos? Es un papel donde donde se explica el evangelio. Hey. Yes. And then I think, so how many times you have heard about the way of salvation through the paper? ¿Cuántas veces han escuchado la explicación del camino de la salvación a través de ese papel donde se explica acerca del evangelio? No. Perdón, es donde viene acerca de que hemos pecado, que el hombre está separado de Dios, que la solución es Cristo. ¿Es ese? Sí, hermana. So Elizabeth is asking, excuse me, are you talking about that paper that explains that we have been separated from God, we have fallen under sin, Yes, and yes. that the only solution is Christ? Sí, hermana, me refiero a ese papel. Hermano, es lo que habla de las 4 leyes espirituales. Are you talking about the paper that talks about the 4 spiritual laws?
Or what? 4 spiritual laws. Law? Spiritual lost? No, law. Law? The spiritual Moses- law? Yeah. 4 spiritual laws. No. No, hermana, no estoy hablando acerca de ese documento que ustedes podrían tener. Ok, Uh, gracias. Okay, Pastor, thank you. Yes, it is. Perdón, ¿es este donde Elizabeth. está la cruz? Yes, it is. Yes, it is one of the part. Sí, Elizabeth. hermana. Sí, esa página que usted está enseñando, sí, es parte de lo que está en el camino de la salvación. A esa información me refiero. Yeah. Hermano, So, Sí, what nada I'm- más nos dieron ¿usted nos esa dio? hoja. Hermano, ¿Cómo en dice, la hoja hermana? que usted nos dio, viene el plan de salvación bien estructurado, pero por los pastores que hemos conocido a través del tiempo, no nos han explicado eso. A lo mejor los hermanos, algunos evangelistas, sí mencionan algunas partes, pero no son tan específicos como en la hojita. Por ejemplo, ahí habla en la hojita que son hijos de Satanás o hijos de Dios. Y más sin en cambio, nunca yo escuché que nos hablaran que había 2 familias, la del diablo y la de Dios. Y ahí sí lo Ujú. menciona y es paso a paso en la hoja, nos va diciendo todo el origen por Satanás y todo, y al final termina con la oración. Ujú. Y tenemos que la oración del pacto. Sí, hermana, así es. Muy bien. So, let me see. Pastora Gomez is saying that yes, you have you sent us that paper, but to be honest, none of the pastors that we've been meeting with have explained that step by step. Because when I revised this paper, I see that the gospel is explained very structurally, but none of the pastors have explained this. Because, for example, one of the topics that calls my attention is that there are people who are considered children of the devil, and there are other people who are considered children of God. To be honest, in before I never listened to that that there are 2 families or two groups of people. Okay. Muy bien, hermana. 정문식 목사님 안 계셔가지고. Anyway, what I wanted to share with you is actually, yes. Sí, a ese Pastor papel me Gomez, refiero. Pastor Gomez, it is oh my God. Pastor Gomez. Pastora Gómez? Sí, dígame. Yes, Pastor. Are you writing down the covenant prayer every day? ¿Ha estado escribiendo la oración del pacto todos los días? Sí, bueno, no todos los días, pero sí le he estado describiendo la parte donde dice la separación, el pecado, donde viene lo del profeta y al final termina con la oración, donde dice, Ok. querido Dios, yo soy un pecador que he vivido en mi vida de la manera equivocada, etcétera. Es esto. Eso, okay. No, Yeah. Pastor, I haven't written this every day, but I definitely have written it. But I read the part where it says that we are separated, we have sin, we have the problem of Satan, and that Christ is the solution. And I also write the acceptance prayer. Okay. Very, very good. So what I wanted to say with you concerning the verse 4 is that enjoying or confessing and holding on to the word of God is more important than our prayer.
¿Por qué es que le estoy haciendo estas preguntas, hermanos? Es porque ahorita que estábamos hablando acerca del versículo 4, del capítulo 4 de Mateo, es importante que nosotros veamos que el hecho de que nosotros confesemos y disfrutemos la palabra de Dios es muy importante. So the paper Pastora Gomez showed you is very well summarized about the gospel and how to enjoy gospel, the covenant prayer. Y el papel que nos acaba de enseñar Pastora Gómez es un papel que, independientemente de que sea un papel, tiene un resumen preciso de el evangelio y usa los versículos bíblicos. So I am not the host in this June. That's why I cannot show you the same paper of the Pastor Gomez. But if I can show you through this June, and then I can give more explanation to you. That is important. Yo no soy el dueño de esta sala de Zoom, hermanos. Por eso es que yo no podría compartir ninguna imagen. Lo tendría que hacer el anfitrión de la sala para que yo pudiera hablar acerca de esta información y mostrarles punto por punto. So one thing I wanted to share with you is that many Christians think their prayer is more important than the word of God. Pero algo contundente que quiero compartir con ustedes es que hay muchos cristianos que piensan que sus oraciones son más importantes que la palabra de Dios. The verse 4 is talking about that you're going to live with the words of God, right? Y el versículo 4 que acabamos de leer ahorita nos dice que la única forma para que nosotros podamos vivir realmente es a través de toda palabra que sale de la boca de Dios. And then it means you're going to be saved from the curse going to hell by this word. Eso quiere decir que tú vas a poder vivir y evitar la maldición de estar en el infierno a través de esta palabra, la palabra de Dios. So one more thing we must understand from verse 4 is even for our prayer answers, the words of God is the fundamental. That is the center. Y algo más que debemos entender en este versículo 4 que es que incluso para nuestra vida física, nosotros necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo fundamental. And then conclusively speaking, the words, writing the words is more important, more powerful than our prayer, right? Como conclusión, eso quiere decir que escribir la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios es más importante que nuestras propias peticiones o nuestras peticiones personales de oración. Nothing is more important, nothing is more powerful than the words of God. It is eternal truth, right? Nada es más importante, nada es más poderoso que la palabra de Dios. Esta es una verdad eterna, ¿verdad, hermanos? And then our prayer must be said as not more important than the words of God. It must be like that. It is so natural, right? Eso quiere decir que nuestras peticiones de oración, nuestras peticiones personales de oración, no deben ser más importantes que la palabra de Dios. Esta debería ser una conclusión natural, algo normal en la vida de todo cristiano. And then think about that. How about your prayer? And how about the words of God for your life, for your Christian life? Which one is more important for you? Entonces debemos pensar y debemos autoanalizarnos, ¿verdad? Debemos ver cuál es el contenido de nuestra oración, qué es lo que estamos orando, en qué consiste nuestra vida espiritual, en qué creemos, en qué disfrutamos.
But many Christians think their own prayer is much more important than the words of God. So it is a big misunderstanding. Every problem of Christian is from this point first, I think. Yo considero que muchos de los problemas que enfrentan los cristianos de hoy en día se centran en esto. Muchas personas piensan que sus peticiones personales de oración son más importantes que la palabra de Dios. So if an opportunity given to me, and then I will say about the paper that Pastor Gomez had right now to explain about that, why we must pray in the Word of God or through the Word of God. Entonces, si me dan la oportunidad en este estudio bíblico de poder, si me facilitaran la oportunidad de poder explicarles a ustedes punto por punto por qué es que nuestra oración debe estar fundamentada en la palabra de Dios y no en nuestras peticiones personales, yo lo voy a hacer. So anyway, anyone who are in this Bible study must change your thinking, your thought. That is a thinking your prayer is more important than the word of God. De cualquier manera, hermanos, yo considero que cada uno de nosotros que está participando en este estudio bíblico debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos realmente debemos ser capaces de ver que nuestras peticiones personales en nuestra oración son menos importantes que la palabra de Dios. Lo más importante o lo fundamental es la palabra de Dios en nuestra oración. And then the next point we should think is, how can we read the word of God? Eso quiere decir que el siguiente punto en el cual debemos pensar es cómo es que puedo escudriñar la palabra de Dios. So what almost the Christians are doing is reading the Bible and sometimes writing the words of God, right? Lo que hacen algunos cristianos es simplemente leer la palabra de Dios o la Biblia. So if we read the verses of the Bible every day, it is good, very good for our Christian life. It is true, right? Y por supuesto que leer los versículos bíblicos todos los días es algo bueno para nuestra vida como cristianos, ¿verdad? But it is not easy to do that every day. And if we read whole the Bible, it is not easy to find out the point of the Bible. Sin embargo, esto no es algo que sea fácil de practicar porque tenemos nuestro día a día. Aparte también, muchas personas cuando leen la Biblia se encuentran con muchos temas dentro de la Biblia misma. The reading itself cannot be a powerful thing. Eso quiere decir que el simple hecho de leer la Biblia no es algo poderoso. So we must be able to find out the main point of the Bible and enjoy that and confess that. Nosotros debemos ser capaces de encontrar cuál es el tema principal de la Biblia y confesar esto y disfrutar esto. But anyway, we should enjoy the word of God and confess and hold on to the word of God as the covenant. This is much more important than our prayer itself. De cualquier manera, hermanos, lo más importante para nosotros es confesar y disfrutar de la palabra de Dios. Lo más importante para nosotros es aferrarnos a la palabra de Dios y saber que esto es más importante que nuestras propias peticiones personales de oración. Even my church members were same thing, how to enjoy the power word. Yo he experimentado eso también en mi propia iglesia. Los miembros en general
se preguntaban, ¿cómo es que podemos disfrutar del poder de la palabra? So a lot of my church members are wondering how to enjoy the words, how to enjoy the gospel, how to enjoy the God's promises. Y muchos de los miembros de mi iglesia se preguntaban, ¿cómo es que puedo disfrutar de la palabra de Dios? ¿Cómo es que puedo disfrutar del evangelio? ¿Cómo es que puedo disfrutar del poder de Dios? So that's why I made the papers. So through the paper, a lot of my church members are doing the covenant prayer by writing the verses. Y por eso es que Dios me permitió recopilar estos versículos bíblicos, y mi recomendación a los miembros de mi iglesia es transcriban estos versículos bíblicos, y eso es lo que ha estado sucediendo en nuestra iglesia. So the verses are composed by the main verses, which is talking about the gospel. Y estos versículos son versículos principales que nos hablan acerca del evangelio. So it is talking about and focusing on the Christ. All the verses are the verses focusing on the Christ. So we are writing the verses every day, and we confess that Jesus, you are my Christ every day. And through this, many my church members receiving prayer answers. Y estos versículos están enfocados en quién es Cristo. Y como les repito, muchos de los miembros de la iglesia que yo estoy pastoreando han estado haciendo esto, están transcribiendo estos versículos bíblicos, meditando en estos versículos bíblicos, y a través de esta meditación, ellos han empezado a recibir respuestas a sus oraciones. So anyway, one thing we must understand through verse 4 is writing the verses of the Bible, which are talking about the Christ, is much more important than our own prayer itself. De cualquier manera, hermanos, quiero realmente enfatizar sobre esto, y me estoy basando en lo que leemos en el versículo 4. Poder confesar y poder escribir la palabra de Dios es más importante que nuestra petición personal de oración. The fundamental is the word of God. Our prayer is not fundamental. Prayer is a tool to enjoy the fundamental, the word of God. Lo fundamental en nuestra oración es la palabra de Dios, no son nuestros anhelos personales o nuestras peticiones personales de oración. Así es. But today, almost the Christians are doing their own prayer more than the word of God. That's why they are very wondering to receive prayer answers, and their Christian life become very religious life. Pero en mi experiencia y lo que veo en muchos lugares es que muchos cristianos de hoy en día no tienen esto claro, y para ellos lo más importante son sus peticiones de oración, y ven a la oración como lo más importante. Lo que debemos ver es que la oración es una herramienta que Dios nos ha dado para disfrutar de la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios. So sometimes we see the people who are doing prayer too much has the spiritual problem, because they think they are doing their own prayer more than enjoying gospel. So that's why they are defeated by the Satans, even though they are praying a lot. Y si esto no está claro, vemos que las personas inevitablemente caen en una vida religiosa. Por eso es que vemos que muchos cristianos de hoy en día, a pesar de que oran y oran y oran mucho, no tienen otra opción más que vivir derrotados en su vida espiritual por Satanás, por no tener esto claro, no tener claro que la oración es una herramienta para disfrutar de la palabra de Dios, para confesar la palabra de Dios.
So gospel has the power to destroy Satan, not our prayer. Lo único que tiene el poder para destruir a Satanás es el evangelio, no nuestras peticiones de oración, no nuestra oración en sí misma. But if gospel is in our prayer will be very powerful. Pero si el contenido de nuestra oración es el evangelio, eso quiere decir que nuestra oración va a ser una oración poderosa. The gospel is Christ, and the gospel is the word of God. That's why the verse 4 emphasizing you can live only with the words of God. El evangelio es Cristo y Cristo es la palabra de Dios. Por eso es que el versículo 4 que estamos leyendo ahorita nos dice, tú podrás vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. So if we write down every day the verses concerning Christ, and then it's going to be much more powerful than your own prayer. This is my experience. Y de acuerdo a mi experiencia, hermanos, si nosotros meditamos, confesamos y escribimos la palabra de Dios, nuestra oración va a llegar a ser más poderosa que la oración que está centrada en nuestras peticiones personales. So I recommend you that the Pastor Gomez can share the covenant prayer with the people who are in here, and until I come here again and to explain about the covenant prayer, you can write. You can enjoy the covenant prayer by writing down the verses. Por eso es que yo quiero animarles, hermanos, a que pongan en práctica esto, que mediten y transcriban estos versículos bíblicos. Yo también quiero pedirle a Pastora Gómez que tal vez les pueda facilitar una copia a los participantes de este estudio bíblico de ese papel, de la oración del pacto, y que cada uno de ustedes, pastores, inicie poniendo esto en práctica, transcribir y meditar en la palabra de Dios hasta la próxima oportunidad que yo tenga la oportunidad de darles una clase más y que yo pueda explicar acerca de la oración del pacto. Esa hoja ya nos la mandó por WhatsApp. Un hermano, no me recuerdo qué nombre tiene, que está el pastor que está en Toluca. Él nos hizo el favor de mandarnos 2 hojitas, pero yo sí tenía una duda, pero es donde dice el camino de salvación, ya no lo dio por WhatsApp, no sé si ya la bajaron para imprimirlo los pastores, pero ya no lo mandó como hace un mes, yo creo. Ya todos la debemos de tener. Y si no la tienen, la pueden bajar. El pastor Josías fue el que lo mandó. WhatsApp. Josías, sí, nos lo mandó Josías. Okay, so lo deben de tener. Pastora Gomez is saying that Pastor Josias sent them the way of salvation and the covenantal prayer about a month ago. So she thinks that most of the pastors should have this document. But she's not sure if everybody already downloaded the documents. But Pastor Josias sent them about a month ago. Okay, and then everyone who are in this Bible study has the paper. Eso quiere decir que cada uno de ustedes, hermanos, los participantes de este estudio bíblico, deberían tener ese papel, ¿verdad? O por lo menos tienen acceso a ese documento. ¿Es correcto? Sí, yo sí lo tengo. Yes, I do todos have lo tenemos. Okay, Mario, okay. todos lo tenemos. Yes, all of us have it. Okay, thank you very much. And then let me say about the paper, the gospel and covenant prayer more next time when we have the time. Okay. Muy bien, hermanos. Entonces, la próxima vez que tenga una oportunidad de darles clase,
Hablemos más acerca de eso. Vamos a hablar acerca del camino de la salvación, que es el Evangelio, y el otro documento, que es la oración del pacto. And then try to write down the covenant prayer once a day. Pero mientras tanto, yo les animo a que escriban la oración del pacto una vez al día. And then you will see writing down the covenant prayer is much more powerful than your own prayer spiritually. Para que puedan percatarse que escribir la oración del pacto es más poderoso que sus propias peticiones personales de oración. And this covenant prayer is the verses focusing on Christ. ¿Por qué? Porque estos versículos bíblicos son versículos bíblicos que están enfocados en Cristo. Christ is the one who saved us from the three fundamental problems to the salvation. Cristo es quien nos salvó de los tres problemas fundamentales y nos dio salvación. And all the promises of God were in Christ only, right? Debemos ver que todas las promesas de Dios se encuentran en Cristo solamente. We can receive prayer answers only through Christ. Out of Christ, there is no prayer answer of God. Podemos recibir respuestas a nuestras oraciones solamente a través de Cristo. Sin Cristo no hay respuestas de Dios. So God gave us the Christ when the original sin or the reason of all our problem happened to Adam. That is Genesis chapter 3, verse 15. Vemos que lo primero que Dios nos dio después de la caída del hombre en el pecado original fue a Cristo. Es lo que leemos en Génesis 3:15. So a lot of things that happened to Adam, it was impossible to resolve the problem for the Adam. So when this time came upon him, what God gave him was only one. The offspring of woman will crush Satan's head. Vemos claramente que después de que Adán cayó en el problema del pecado original, él cayó en un estado de maldición. Empezaron todos los problemas a su vida. Fue expulsado del Edén, empezó a enfrentar muchos problemas. Y la respuesta que Dios le dio la encontramos en Génesis 3:15. El descendiente de la mujer va a venir a destruirle la cabeza a la serpiente. And then it means Christ is the answer and destroying Satan is the answer. This is the message given to Adam, right? Eso quiere decir que el mensaje que Dios le dio a Adán es: Cristo es la respuesta que necesitas. Cristo es la respuesta para tu vida. Solamente a través de Cristo puedes destruir a Satanás. And then the issue is how to make the Christ to be the answer in our life. Entonces, la cuestión aquí es cómo es poder disfrutar esto de manera práctica, cómo poder disfrutar a Cristo en nuestra vida de manera práctica. So, and the one more issue is how to destroy Satan. Y la otra pregunta es cómo poder destruir a Satanás. So, how can we make Christ as the answer for us, and how can we destroy Satan? Answer is only Christ, right? ¿Cómo es que podemos experimentar a Cristo en nuestra vida? ¿Cómo es que podemos destruir las obras de Satanás a través de Cristo? La respuesta es solo una, ¿verdad? Cristo. The practical way is to confess Jesus that you are my Christ by writing the verses concerning him. Y la manera práctica para poder experimentar esto es confesando a Cristo en nuestra vida a través de transcribir los versículos bíblicos que hablan acerca de Cristo, a través de transcribir la oración del pacto. And that the Christ become our Christ more and more, and we can enjoy the more spiritual power and more, and then we can destroy Satan more and more, right?
De esta manera vamos a estar confesando a Cristo en nuestra vida, vamos a experimentar el poder de Dios cada vez más en nuestra vida y a través de hacer esto vamos a ver la obra de Satanás destruida en nuestra vida cada vez más. The covenant prayer, by writing the verses of Christ, we can make the Christ as the answer of our life, and we can make the power to destroy Satan. Transcribir la oración del pacto es un método práctico para disfrutar a Cristo en nuestra vida, para poder experimentar a Cristo en nuestra vida y para poder experimentar la destrucción de la obra de Satanás en nuestra vida. So that's why verse 4 is saying that you can live with the word of God, not by your prayer. Por eso es que el versículo 4 que estamos leyendo el día de hoy dice, o el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, no a través de tus propias peticiones. And Matthew 6, chapter 6 is talking about don't pray to give me this one, give me that one. Don't pray like this. You are not Gentile. En Mateo 6 leemos que Jesús dice, no oren pidiendo, no oren enfocado, no oren este tipo de oración en donde dicen, Dios, dame esto, dame lo otro, dame esto, dame lo otro. ¿Por qué? Porque ustedes no son gentiles, ustedes no son extraños. Only you should do in your prayer is the kingdom of God and the righteousness of God. Lo que debes buscar a través de tu oración antes que nada es el reino de Dios y su justicia. Kingdom of God promised in Christ only. There is no kingdom of God out of Christ. El reino de Dios se nos ha sido prometido en Cristo solamente. Fuera de Cristo no hay reino de Dios. The righteousness of God is the representative righteousness of God is the blood of Jesus. Right? La justicia de Dios está representada por la sangre de Cristo, ¿verdad? And then the issue is how can we seek the kingdom of God and the righteousness of God practically? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que podemos buscar el reino de Dios y su justicia de manera práctica? That is confessing Christ, because kingdom of God and righteousness of God are promised in Christ. Esto se logra solamente a través de confesar a Cristo en nuestras vidas, porque el reino de Dios y la justicia de Dios se encuentran en Cristo solamente. And how can we confess Christ then practically? This is another issue. Entonces, ¿cómo es que podemos confesar a Cristo de manera práctica en nuestra vida? Esta también es otra problemática. So we can find out a lot of ways of confessing Christ and enjoying Christ through the Bible. A través de la Biblia podemos encontrar muchas maneras para poder disfrutar a Cristo, para poder confesar a Cristo. But the verses of the covenant prayer I made has the most fundamental verses of the Bible, which is talking about Christ. Pero si prestamos atención a los versículos bíblicos que utilicé para componer la oración del pacto, estos versículos bíblicos son versículos fundamentales que nos hablan acerca de quién es Cristo. So we can take a lot of explanation about the Christ from the Bible, but the covenant prayer is talking about is that Jesus is a Christ who saved us from the three fundamental problems. Podemos hallar muchos versículos bíblicos que nos hablen acerca de Cristo en la Biblia, pero si prestamos atención a estos versículos que están en la oración del pacto, estos versículos nos explican con claridad de qué nos ha salvado Jesús. Jesús vino a salvarnos de nuestros tres problemas fundamentales. The confessing that Jesus, you are the one who saved me from the three fundamental problems is the most fundamental things we should confess. Y poder confesar
Cristo, tú eres quien ha venido a salvarme de estos tres problemas fundamentales, es lo más fundamental que nosotros podemos hacer. That's why I think the verses of the covenant prayer is very much fundamental verses we should confess in Christ. Esa es la razón por la cual yo considero que esos versículos que están plasmados en la oración del pacto son los versículos fundamentales que debemos confesar en nuestra vida como cristianos. But I don't say covenant prayer is the only way to enjoy Christ. Pero a la misma vez me gustaría explicarles que yo no estoy diciendo que esta sea la única manera de poder disfrutar a Cristo en nuestras vidas. There will be another way, a lot of ways to enjoy Christ in the Bible. En la Biblia podemos encontrar otras maneras, varias maneras de disfrutar a Cristo en nuestra vida. But I think the covenant prayer is talking about the fundamental things that Jesus has done on the cross. Pero considero que estos versículos bíblicos que están plasmados en la oración del pacto nos hablan acerca de las cosas fundamentales que Cristo vino a hacer en la cruz. So I think at least if you, at least we should first for confessing and enjoying Christ is this covenant prayer if you want to confess Christ and receive prayer answers and to be the witness to the people. Por eso es que yo considero que por lo menos lo primero que debemos hacer es confesar estos versículos bíblicos. Es una manera práctica de disfrutar del poder de Dios en nuestra vida, poder recibir respuestas a nuestras oraciones. This is my understanding about the words of God and our prayer. Este es mi entendimiento, hermanos, con respecto a las palabras de Dios y cómo estas palabras deben ser el fundamento de nuestra oración. If there is anyone who agree with me, try to write the covenant prayer every day, and then you will see a lot of blessings working in your life. Si alguien de ustedes está de acuerdo conmigo con respecto a esto, entonces yo les animo a que empiecen a poner esto en práctica, mediten y transcriban los versículos de la oración del pacto para poder experimentar cada día más el poder de Dios en sus vidas. Let me say the conclusion of the chapter 4 of Matthew again. Déjenme darles una conclusión de nuevo a lo que el capítulo 4 de Mateo nos enseña. The first thing we should remember is that this temptation was done by the plan of God, not by the Satan's plan. Lo primero que debemos concluir es que esta tentación fue llevada a cabo de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo al plan de Satanás. The second we should understand is Satan was summoned by God to be destroyed by the word of God. Y lo segundo que debemos entender es que Satanás fue llamado al desierto para ser destruido por la palabra de Dios. Satan has no power and no plan before God because he is only a creature. Satanás no tiene plan, no tiene poder ante Dios, porque Satanás es solamente una criatura. Satan must do according to the command of God. Satanás debe regirse al mandato de Dios. Satan cannot do anything without the permission of God. Satanás no puede llevar a cabo nada sin el permiso de Dios. And the next conclusion is destroying Satan was the first thing Jesus wanted to do for his public life. La siguiente conclusión que debemos obtener de esta cita es que destruir a Satanás es lo primero que Jesucristo hizo antes de iniciar su ministerio público. It is the same as for our Christian life today.
not only not only for evangelism or spiritual things, but for the physical life, we must first is destroy Satan from our life. Y lo mismo debe suceder en nuestra vida hoy en día, no solamente con respecto a lo espiritual. Lo que debemos ver es que nosotros necesitamos destruir a Satanás antes que nada para nuestra vida espiritual, para nuestra vida física también. The way to destroy Satan is the only one, enjoying Christ and confessing Christ and proclaiming Christ to our life. Y la única manera para poder destruir a Satanás en nuestra vida es a través de confesar a Cristo, disfrutar a Cristo, proclamar a Cristo. The next conclusion is that Jesus was tempted by the Satan instead of us. Y la siguiente conclusión es, Jesús fue tentado por Satanás en lugar nuestro. So now there is no temptation of Satan to us, and also we have the power already to overcome all this temptation of Satan. Eso quiere decir que no hay tentación satánica que pueda vencernos. Nosotros ya tenemos el poder y la autoridad de Dios para destruir, para vencer la tentación de Satanás. So if we enjoy Christ, we can destroy all the temptation of Satan. Eso quiere decir que si nosotros disfrutamos de Cristo en nuestra vida, vamos a poder ser capaces de destruir todas las tentaciones de Satanás. So it's going to be step by step, one by one, and very gradual. Y eso vamos a verlo paso a paso. Vamos a ver cómo es que esto toma lugar en nuestra vida de manera gradual. The next conclusion is the word of God has the power to destroy Satan. La siguiente conclusión que debemos obtener es la palabra de Dios tiene el poder para destruir a Satanás. The power of words is perfect to destroy Satan. La palabra de Dios es lo suficientemente perfecta para destruir a Satanás. That's why I emphasize the covenant prayer by writing the verses concerning the Christ, we can enjoy his power. Esa es la razón por la cual, hermanos, yo enfatizo acerca de la importancia de transcribir la oración del pacto, porque es solamente a través de estos versículos que son la palabra de Dios y que hablan acerca de Cristo que vamos a poder disfrutar, ver las obras de Satanás ser destruidas en nuestras vidas. The word of God is the fundamental of our prayer. The power of our prayer must come from the word of God, the promise. La palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestra oración, debe ser el poder de nuestra oración. La palabra de Dios es la promesa de Dios para nuestra vida. So enjoy the word of God by writing down, and then your prayer will be very simple. Por eso es que yo les animo a que disfruten de la palabra de Dios al confesar a Cristo, y entonces su oración va a llegar a ser una oración simple pero poderosa. Almost a Christian pray very complicated because they have so many prayer topics. Muchos cristianos tienen una oración muy complicada porque el contenido de su oración está compuesta de muchas peticiones. But if you begin to enjoy Christ instead of your prayer, you will see your prayer will be very simple, and according to that, your life will be very simple. Pero si ustedes empiezan a disfrutar de Cristo, a confesar a Cristo en sus oraciones, van a ver cómo es que su oración va a empezar a transformarse a una oración simple y que eso se convierte en una manera de vivir simple, pero poderosa. If we know answer
everything will be simple. But if we don't know answer, everything must be complicated, and we have no choice to be wondering. It is so true, so natural, right? Si nosotros sabemos cuál es la respuesta que Dios nos ha dado, vamos a poder vivir de manera simple. Pero si nosotros no tenemos claro cuál es la respuesta que Dios nos ha dado, no tendremos otra alternativa más que vivir complicadamente, más que vivir deambulando. Answer is enjoying Christ. This is the message God wanted to teach through the Bible. La respuesta que Dios nos ha dado es disfruta de Cristo. Este es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de toda la Biblia. Thank you, everyone. I want to stop here for today's Bible study. Muchas gracias a todos, hermanos. Voy a detenerme aquí el día de hoy. So, any questions? ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? Okay, if you don't, I will pray. Si no tienen preguntas, hermanos, entonces permítanme orar. Father God, thank you very much for your leading this Bible study and staying in this Bible study. Padre Dios, te doy muchas gracias por guiar este estudio bíblico y por permanecer con nosotros en este estudio bíblico. Father God, open our spiritual eyes to understand your words, to understand who Christ is and what Christ is for our life. Padre Dios, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para poder entender tu palabra, para poder entender quién es Cristo y qué es lo que Él hace en nuestras vidas. And let us enjoy Christ and confess Christ to overcome Satan's work. Permítenos disfrutar de Cristo, permítenos confesar a Cristo para poder vencer la obra de Satanás. Let us be the witness to the end of South America. Permítenos ser tus testigos hasta lo último de América Latina. We give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén.